Hoy quiero hablarte de algo que está en el corazón de Dios, lo que significa realmente vivir con Él, dejando de sobrevivir en este mundo caído. Hay 3 problemas que pueden atacar a cualquier creyente. El Señor nos advierte en 1 Corintios 10:12. Él dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo creyente recibe las bendiciones y la guía de Dios, pero aún así, como el pueblo de Israel, muchos caen en desobediencia, en ignorancia de sí mismos y de Dios, o el peligro del orgullo espiritual de creer que están bien con el Señor cuando no es así. Este mundo distrae a la gente con promesas sin fundamento, incita los afanes del corazón y estimula a buscar sentido en la vida, en lo efímero y en lo vano. Pero a la luz de la verdad, hay un secreto divino que Dios nos ha dado en su palabra, que es eterno y seguro para poder vivir la vida con Dios y no sobrevivir en este mundo caído. ¿Cómo podemos saber si estamos viviendo o sobreviviendo? Hay una diferencia enorme cuando vives o sobrevives. Cuando el cristiano cada día inhala, respira, eso significa que está vivo, pero está vivo disfrutando la vida abundante y la vida eterna que tiene en Cristo. Pero cuando sobrevive el creyente, camina con el corazón latiendo, pero sin rumbo, sin propósito, con la mente acelerada y el alma dormida, paralizada por el vaivén de una vida apurada, sin freno, sin sosiego, sobreviviendo con perspectivas distorsionadas por los modelos que ha hecho suyos, sin evaluar si le convienen o no. Quédate hasta el final, porque lo que Dios está a punto de hacerte ver transformará toda tu vida. Y al final, la palabra de Dios nos indicará la parte más importante de esta enseñanza, el secreto espiritual que Dios revela, que te ayudará a salir del sobrevivir para que vivas realmente con el Señor. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es sutil, es transformación profunda de parte de Dios. Problema número 1. En esta cultura en la cual vivimos, exige producir y avanzar asiduamente con el eslogan de sé exitoso. Pero todo eso, amados de Dios, es una mentira que el mundo ofrece para el creyente que lo entrampa, exigiéndole más allá de sus límites y a tomar el control de sus vidas, alejándolo de Dios. La cruda realidad en medio de todo esto es que trabajar más de lo debido al punto del agotamiento pone en riesgo lo más valioso, la dignidad de la persona como ser humano, la salud, la identidad como hijo o como hija de Dios, el matrimonio, su familia, la crianza de los hijos. Todo este límite sin tomar en cuenta a Dios. Hay que saber detenerse ante ese falso éxito, porque es quitarte la máscara ante una sociedad humanista que enaltece el incondicional rendimiento y que acaba por calcular tu valor según te esclavizas en trabajar más y más. Pero amados del Señor, ¿avanzar hacia dónde? ¿Quedar exhaustos para qué? ¿A qué precio? Dios no pretende que dejes tu trabajo, tampoco que dejes de progresar. No, ya que el trabajo es una bendición de Dios y el multiplicarnos lo que Dios nos da viene de Él, desde Génesis 1:28. Lo que Dios desea es que su iglesia, sus hijos administren con sabiduría su vida y no vivan solamente para producir más y más, esclavizándose,
Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos pide que protejamos nuestro propio corazón de influencias dañinas. Si no, ¿cómo tendremos una vida sana? ¿Cómo podremos formar una familia estable? ¿Cómo podremos tener hijos que amen a Dios? ¿Cómo disfrutaremos la vida que Dios nos da en Cristo? Problema número 2. La trampa de las redes sociales y la aprobación social. Cuando el creyente busca valoración de su persona y busca el reconocimiento en seguidores con los me gusta o en amistades virtuales que lo desconectan de Dios y de su propia identidad en Cristo, dividiendo su corazón por intentar agradar a la multitud. Por eso todo creyente tiene que entender que seguir haciendo lo que uno hace simplemente por sentirse responsable y a gusto, o por creer que es bueno lo que hacemos, no significa que estemos bien ante Dios ni con nosotros mismos. Problema número 3. ¿Te has puesto a pensar? ¿Y si el sobrevivir que tú estás viviendo es por aquello que guardas dentro de tu mente y de tu corazón? Hay tantas cosas que se ocultan a Dios y a veces el cristiano lo hace sin percatarse de la tragedia de su corazón, ofendiendo al Señor. ¿Cuántos están sobreviviendo por no alcanzar sus deseos íntimos? Aquellos que nadie conoce, pero que Dios sí lo ve. A la luz de la verdad, el Señor no busca religiosos que aparenten seguirlo. El Señor busca discípulos que lo siguen porque le aman y le obedecen, porque aman su palabra. Él busca que sus vidas de sus discípulos estén enfocadas en el reino de Dios y su justicia. Hoy Dios nos enseñará en su palabra tomando el ejemplo del rey David. Dios trabaja en el silencio y la rendición del alma para examinar y desechar los malos ejemplos de vida que hemos adoptado. Él solo espera que tu corazón esté listo a su encuentro para poder sacarte de ese permanecer sin vida y llevarte a una vida con propósito y darte su paz divina. Empezando el proceso. Requisito previo para empezar de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Primero es conocerte a ti mismo, sin engaños, sin dobleces, sin autojustificaciones ni excusas. Aprende a verte conforme Dios te conoce en lo íntimo. Tú necesitas, como cada uno de nosotros, comprender conscientemente qué hay detrás de este sobrevivir que te atrapó. El hacerlo es limpieza espiritual para que vuelvas a tu presente con Dios. Vuelve, estás distraído o distraída en lo que te perturba hoy en día. En este proceso, pregúntate a ti mismo o a ti misma, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva a hacerlo? No mires los frutos, no, sino encuentra la raíz de tu sobrevivir. Porque si uno no toma conciencia de lo que uno guarda en la mente y el corazón, no podremos alinearnos con la vida que tenemos en Cristo. Veamos el ejemplo de vida del rey David. El rey David tenía una buena relación con Dios, pero él sabía que como ser humano estaba presto a ofender al Señor o a creer que estaba bien cuando en realidad no era así en el fondo de su corazón. Por eso expresó a Dios en el Salmo 139, 23 y 24, cuando dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David primero le pide a Dios un examen espiritual de su propio corazón para no estar lejos de la voluntad divina.
Mientras que la psicología invita al ser humano a confiar en la inteligencia y el potencial de su propio corazón, la Biblia nos advierte en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Eso significa que no debemos confiar en nuestro propio criterio humano, sino confiar plenamente en Dios, porque Él es el creador y conoce las intenciones del corazón humano y sabe los pensamientos que oculta, aunque no los diga. Cuando tú sobrevives, avanzando en zozobra e inquietud emocional, no lo dejas actuar a Dios. Tu vida se pone en pausa, no avanza, se estanca, porque nunca el problema está en los pecados que se cometen, ya que eso solo es el fruto de la raíz que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y esto influye en las decisiones y acciones que uno toma, afectando nuestra relación con Dios y con el prójimo. David lo comprendió a plenitud. Por eso, ¿a quién acudió a que lo examinara? ¿Fue al psicólogo, que nada tiene que ver con el Evangelio ni con Dios? ¿Fue a los sabios de su reino? No. ¿Fue pregonando a los demás que no sabía lo que le pasaba? Tampoco. David fue al creador de su vida para despojarse de cualquier autoengaño. Él fue al Dios eterno que lo sostiene y lo podía levantar, y que con seguridad examinaría su alma y se lo declararía con exactitud. Y después le pidió y le dijo: guíame por el camino recto. ¿Por qué? Porque David necesitaba ser guiado para caminar en santidad viviendo con Dios. ¿Qué hizo el rey David al caer en angustia y sobrevivir en el dolor? El Salmo 40 del 1 al 3 nos enseña cómo David buscó al Señor. David pasaba por una prueba que emocionalmente lo traía abajo, como si cayera en un pozo donde la oscuridad reinaba. Eso lo hacía sobrevivir cada día en medio de la angustia, hundiéndose en la desesperación. Sin embargo, él reconocía que no podía salir solo, que solamente Dios lo podía salvar, podía sacarlo y su vida y darle estabilidad tanto emocional como física. Aquí es donde el orgullo se cae, la fuerza humana, el conocimiento intelectual, y empieza a florecer la fe de aquel que clama a Dios con toda su alma. Por eso David exclama en el Salmo 40 del 1 al 3, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Prestemos atención a cada palabra que expresó David en medio de esta desesperación que él vivía. Versículo 1 dice: él entendió que Dios no es un Dios de apuros, sino es un Dios de fe, de esperanza y confianza en su amor. Por eso David esperó pacientemente la respuesta de Dios. Y eso es lo que nosotros, como hijos del Señor, debemos de hacer. ¿Saben por qué Dios no actuó rápidamente? Puesto que Dios es sabio, amoroso y responsable con sus hijos, sería muy injusto e irresponsable de su parte dar solución sin que nosotros, sus hijos, aprendamos la lección. Es verdad, Dios puede hacerlo todo en un solo instante, pero Él quiere que su pueblo, su iglesia, aprenda a tener paciencia en medio de las pruebas que Él permite y no se estrellen por ser apresurados. Clamar y esperar la respuesta de Dios es victoria asegurada, porque hay recompensa por parte de Dios. David clamó a Dios
Gimió suplicando auxilio y a la vez abrió su corazón y le contó todo a su Señor. En esas circunstancias, David reconoce el vacío de su corazón en ese momento. Esos deseos ocultos, el miedo de saber dónde estaba, lo aniquilaba. Él confesó los arrebatos de la impotencia que sentía, el temor de la oscuridad emocional en la que sobrevivía sin hablar. Eso es lo que tú y yo y todo hijo de Dios debemos de hacer cuando sobrevivimos. Primero le pedimos a Dios que nos examine en qué condiciones está nuestra vida, nuestro corazón. Y Dios nos va a revelar la condición de nuestro corazón y de nuestra mente. Y si hay pecados, cosas que confesar, debemos de hacerlo, arrepentirnos para poder salir de ese caos. A David le llegó la estabilidad a su vida cuando él dejó de ocultar cosas a Dios y aceptó el escudriño de su mente y de su corazón. Dios lo sacó de la inestabilidad emocional a la firmeza de la roca. En el versículo 2, David declara que él no salió por sí mismo, no. Fue Dios quien lo sacó, porque él tiene la potestad de hacerlo. Dios le dio estabilidad al sacarlo. Puso sus pies sobre la roca, y la roca es una figura del Señor Jesucristo. Dios afirmó su corazón de David, su vida con amor y con fidelidad. David ya no sobrevive, ya no camina en angustia por el temor en la desesperación. Ahora vive caminando en victoria hacia adelante con el consejo de Dios. En el versículo 3 dice David: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que cantar porque todo salió bien no es así, sino que es alabar reconociendo el obrar de Dios en nuestra vida. Es la seguridad de una transformación interna que está pasando en nosotros. Y después de ser libertos, cuán importante es no olvidar ser agradecidos a Dios, ya que la meta final de nuestra libertad no somos nosotros, es la gloria de Dios. Y esto se logra cuando testificas para que otros puedan conocer y confiar en Dios. La fe en acción y la plenitud de la vida abundante se va a ver en aquel que ha sido libre. Apóyate en la gracia de Cristo, la seguridad de que tú le perteneces y la relación de confianza con tu Padre Celestial. Todo esto conlleva la verdadera identidad que Cristo te ha dado. Exprésalo en tu vida, exprésalo en tu vivir. Aquí es donde está el secreto divino, porque la verdadera espiritualidad empieza cuando tú decides obedecer la voluntad de Dios, aunque no entiendas nada, ya que la fe en Cristo no se afirma cuando entendemos todo, sino cuando creemos en la soberanía y en la estrategia de Dios. El secreto vital es permanecer para vivir y fructificar. Juan 15, del 4 al 5, el Señor nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En este pasaje Dios nos repite 4 veces permanecer en Cristo.
Esta es la llave. Este es el secreto vital de nuestra vida cristiana, para una vida abundante con propósito y para tener frutos verdaderos para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Jesús es el poder permanente de que sí lo lograrás. ¿Cómo? Cuando tú tienes plena conciencia de que nada conforme dice la palabra de Dios, absolutamente nada depende de ti. Todo depende de Dios en Jesucristo por medio del Espíritu Santo y su palabra. Rompe el patrón del sobrevivir. No traspases ese modelo a tu generación. Solo Dios en Cristo te permite liberar la vida que Él te ha dado y que habita en ti. Tu vida misma se convertirá en un faro de esperanza que alumbra para bendecir a los que aún están atrapados en la supervivencia. Jesús lo dijo abiertamente en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante no significa una vida sin problemas, sino una vida sostenida y protegida por la presencia del Dios vivo, con paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón. En medio de los torbellinos de la vida, Él te sostiene con propósito de vida y esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la provisión amorosa y fiel de Dios a tu vida. Oramos para que el Espíritu Santo te dé sabiduría al reflexionar en todo cuanto Dios te ha hablado. Que cada palabra sea de edificación para ti y para quienes la escuchan. Queremos seguir edificando tu vida y que avances en el conocimiento y la gracia de Dios. Te dejamos con 2 videos que fortalecerán tu vida. Comparte, que otros puedan tener la oportunidad de pasar de una vida de estar sobreviviendo a una vida transformada por Cristo. Gracias por suscribirte y ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.